En el día de hoy les voy a hablar con respecto a uno de los parásitos más conocidos en la historia del hombre, en este caso, la Taenia solium. La Taenia solium, la cual es perteneciente al filo de los paltelmintos, tiene una coloración que oscila entre el blanco y el marfil. En cuanto a su longitud, son bastante largas, pudiendo alcanzar hasta los 8 metros. Este organismo se encuentra conformado por el escólex, y entre el escólex y el cuerpo del parásito hay un espacio conocido como cuello. El cuerpo de este parásito recibe el nombre de cadena estrobilar, cuyo cuerpo se divide en fragmentos a los cuales denominamos proglótidos. El escólex tiene de manera general una forma piliforme y se caracteriza porque presenta 4 estructuras redondas que se conocen como ventosas. En el extremo anterior del escólex se pueden apreciar una protuberancia que se presenta con doble anillo de gancho. Esta estructura se denomina rostelo. Como todos los paltelmintos, la Taenia solium tiene un cuerpo aplanado, el cual se encuentra dividido en segmentos, como ya antes mencioné, denominados proglótidos. Los proglótidos que son maduros tienen forma cuadrangular y además exhiben poros genitales que son unilaterales. Se presentan en ambos tipos de estructuras reproductoras, tanto en femenina como en masculina. Respecto al ciclo de vida de este parásito, se puede decir que la Taenia solium se desarrolla en los seres humanos cuando presentan una infección intestinal por el miltus. El miltus adultos, que tras la ingestión de carne de cerdo contaminada pueden desarrollar una cisticercosis después de consumir huevos de la Taenia solium. En este caso, los seres humanos son considerados como huéspedes intermediarios. Los seres humanos ingieren carne de cerdo con cisticercos, las larvas crudas o poco cocinadas. Después de la ingestión, los quistes se invaginan y se adhieren al intestino delgado por sus escólices y maduran para convertirse en tenias adultas en unos 2 meses. Las tenias adultas se producen proglótides y las proglótides graves se desprenden de la tenia y migran hacia el ano. Tras desprenderse, las proglótidas o los huevos salen del huésped definitivo humano a través de las heces. Los cerdos o los seres humanos que se infectan al ingerir huevos embrionados o proglótidos grávidos, por ejemplo, en el caso de consumir alimentos contaminados con materia fecal. La autoinfección puede producirse en los seres humanos si las proglótides pasan desde el intestino al estómago por momentos antiperistálticos. Una vez ingeridos, los huevos se incuban en el intestino y se liberan las oncóferas que penetran la pared intestinal. Asimismo, las oncóferas se desplazan por el torrente sanguíneo hacia los músculos estriados, el encéfalo, el hígado y otros órganos, donde se convierten en cisticercos. En estos pacientes puede producirse la cisticercosis. Enfermedad que produce Taenia solium. Esta puede ocasionar cisticercosis humana, una enfermedad que puede ser muy grave y causar convulsiones epilépticas o daño en los músculos o los ojos. Para hablar más detalladamente de la cisticercosis, el agente causal de la cisticercosis humana y porcina es el metacestodo o citicerco de la Taenia solium. El citicerco es una forma intermedia o larvaria en el desarrollo de este parásito, la que sigue al embrión esacanto, antes de convertirse en el gusano adulto solitario, puesto que el humano es el único huésped definitivo natural de la Taenia solium. La prevalencia de la teniasis o citicercosis depende exclusivamente del vínculo que el hombre establece con los animales y en particular con el cerdo, principal huésped intermediario. Por otro lado, está la enfermedad de teniasis. Las personas que padecen esta enfermedad alojan ejemplares adultos de Taenia solium en el intestino. Estos se fijan a las paredes intestinales a través de los ganchos del esqueleto y el parásito absorbe los nutrientes que ingiere el individuo. Ahora bien, diagnóstico microbiológico. El diagnóstico de la teniasis se hace a través del examen de las muestras fecales. También se debe preguntar a los pacientes si han defecado segmentos de tenia. Las muestras deben recolectarse en 3 días distintos para que el laboratorio examine con el microscopio si contienen huevos de tenia. Los huevos de tenia se pueden detectar en las heces de 2 a 3 meses después de que ha comenzado la infección.
El diagnóstico se divide en métodos directos, hay otros métodos indirectos y los serológicos. En los directos encontramos el examen macroscópico de proglótidos en una cubeta de fondo oscuro, el microscopio en busca de huevo. En los métodos indirectos encontramos la PCR, que es la que capta material genético del paciente en las deposiciones, la ELISA, que es para antígenos fecales específicos de Taenia, y detención de cropoantígeno y cropo-DNA. Y en los serológicos está la detención de anticuerpos dirigidos a los antígenos del estadio adulto de parásito. Taenia saginata. Morfología. El gusano adulto es más largo que Taenia solium y suele medir entre 4 y 12 metros, pudiendo llegar a tener hasta 2000 anillos. Su escole es inerme, periforme y con 4 ventosas, pero sin róstelo ni ganchos. Las proglótides maduras poseen poros genitales unilaterales, que se alteran de forma muy irregular, mayor número de testículos que Taenia solium, pero no confluentes por detrás de la glándula vitelógena, bolsa de cirro más corto y ovario bilobulado. Además, en la vagina existe un refuerzo muscular conocido como esfínter vaginal. Las proglótides grávidas son más largas que anchas, más grandes que Taenia solium y posee un útero con rama central a lo largo del anillo con ramificaciones laterales principales en número mayor a 13, lo que sirve para la diferenciación de especies con Taenia solium. Pueden existir hasta 100.000 huevos por anillo. Los huevos son morfológicamente indistinguibles de los de Taenia solium. Su forma larvaria es un cisticerco llamado Cysticercus bovis, que presenta un escoles sin róstelo ni ganchos. Ciclo de vida. El ciclo de vida comienza cuando el bovino ingiere el huevo embrionado. Este huevo puede encontrarse en heces, agua o aguas residuales o pienso y puede sobrevivir durante el invierno en pastizales y en agua dulce, salobre y salada, e incluso sobrevivir al tratamiento de depuración de aguas residuales. Una vez en el intestino del animal infectado, la larva traspasa la mucosa intestinal y se mueve por la sangre hasta quedar en un órgano o tejido. Este cisticerco puede permanecer viable durante más de 600 días. Para explicar mejor y detalladamente el ciclo de vida, veremos la siguiente imagen. Primero observamos huevos o proglótidos grávidos en las heces que pasan al medio. Luego huevos ingeridos por el ganado o los humanos. Luego las larvas atraviesan la pared intestinal y llegan a través de la sangre a la musculatura. Las personas ingieren cisticercos al ingerir carne cruda o poco cocinada de los animales infectados, y es cuando se transforma en cisticercos en los músculos. Luego tenemos que el escole se adhiere a la pared del intestino delgado. Y por último, los adultos desarrollan en el intestino delgado. Por la Taenia saginata. La infección por Taenia es causada por comer carne cruda o mal cocida de animales infectados. El ganado vacuno generalmente porta la Taenia saginata. Debido a su gran tamaño, en su fase adulta produce alteraciones en el intestino. Causa daño por su acción exfoliatriz sobre los nutrimentos digeridos del huésped. Los productos del metabolismo del parásito, al ser absorbidos por el huésped, producen alteraciones provocando algunos síntomas. El escoles se fija en la pared del intestino y los proglótidos quedan flotando en la luz intestinal. El escoles es el extremo anterior diminutivo y glocoso de la Taenia y de otros gusanos centosos. El impacto del escoles en la mucosa intestinal produce una reacción inflamatoria y el estróbilo provoca distensión y espasmo del intestino. La cisticercosis es la que se adquiere al ingerir los huevos de la Taenia. Teniasis es la infección ocasionada por tenias que afectan al sistema digestivo. La teniasis es causada por la ingesta de carne de res o cerdo poco cocido.
con presencia de huevos de tenias. En la mayoría de casos, la infección no presenta síntomas. En los casos graves o crónicos, los síntomas pueden ya sea incluir dolor de vientre, pérdida de apetito, pérdida de peso y malestar estomacal. Es posible ver fragmentos de tenias cuando pasan por el ano y en las heces. Para tratar la teniasis se utilizan medicamentos y las condiciones sanitarias adecuadas y la cocción de la carne a una temperatura segura y que pueden ayudar a prevenir la enfermedad. Diagnóstico microbiológico. El examen microscópico de las heces en busca de huevos y proglótides. Observamos los fragmentos que salen espontáneamente en las materias fecales. Segundo, se recomienda recoger y mantener en agua hasta que se puedan examinar. Tercero, coloraciones especiales que tiñen las ramas uterinas. Cuarto, si se obtiene el escole, deben observarse al microscopio para identificar los ganchos o la ausencia de los mismos. Quinto, el examen de materias fecales importantes para observar los fragmentos en el examen macroscópicos y los huevos en el microscopio. Sexto, método de concentración de formol éter. Y séptimo, método de Graham. Y octavo, método de Lisa. El método de Lisa es un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas. Es una técnica de inmunoensayo en la cual un antígeno inmoviliza y se detecta mediante un anticuerpo enlazado por una enzima capaz de generar un producto detectable, ya sea como el cambio de color. Hymenalepis nana, morfología. Es el cesto más pequeño que parasita el intestino humano. Mide de 30 a 40 milímetros de longitud por 1 milímetro de ancho. En la parte anterior presenta un escoles de unas 300 micras provisto de 4 ventosas y un róstelo retráctil armado que contiene una sola corona con 20 a 30 ganchos. El cuello es corto y delgado. Los proglótidos inmaduros inmediatos al cuello son cortos y angostos. Le continúan los proglótidos maduros que poseen un poro genital unilateral de 3 testículos redondos y un ovario volibulado. Los proglótidos grávidos son más anchos que los maduros, presenta un ensanchamiento del útero, que se encuentra lleno de huevos y ocupa casi toda la cavidad. Estos generalmente se desintegran y los huevos se mezclan con la materia fecal. Cada adulto tiene alrededor de 200 proglótidos y el cuerpo se encuentra recubierto por un tegumento de tipo sincitial, que presenta una gran cantidad de microtriquias, las cuales tienen como función incrementar el área de absorción y secreción. Los huevos miden entre 40 y 50 micras, contienen una oncosfera o embrión hexacanto que mide 16 a 20 micras. Está cubierto por una membrana externa delgada y una interna gruesa, lipoproteica. En ambos extremos, entre la oncosfera y la cubierta externa, se encuentran los 2 protuberancias de las que emergen de 4 a 8 filamentos polares. La oncosfera presenta 6 ganchos que son móviles debido a la presencia de músculos. También se han observado glándulas de penetración unicelulares mismas que liberan sustancias colíticas que tienen función lubricante y protectora para el embrión contra los jugos digestivos y pancreáticos del huésped. Cisticercoide, fase lavaria, mide 300 micras de diámetro, se encuentra invaginado y rodeado por una membrana. Este presenta escoles con 4 ventosas y un róstelo y cuello, así como un tegumento cubierto por gran cantidad de microtriquias. Su ciclo de vida se da en 2 tipos, directo e indirecto. El ciclo directo es cuando el hombre se infecta al ingerir agua o alimentos contaminados con huevos de H. nana, los cuales pasan por el tubo digestivo alto y llegan a la porción superior del intestino delgado. Por acción de los jugos gástricos y sales biliares se rompe la cubierta del huevo. Esto eclosiona y permite la salida del embrión hexacanto, que penetra en forma activa entre las vellosidades intestinales. Se transforma en cisticercoide y al cabo de 3 o 4 días crece y sale del lumen intestinal. El escoles se invagina y se fija a la mucosa de la porción inferior del lión. Alrededor de 2 a 3 semanas se desarrolla y ya está desprendido proglótidos grávidos. Estos se desintegran y los huevos embrionados son eliminados por las heces siendo ya infectantes. El ciclo directo es cuando el hombre se infecta al ingerir cisticercoides que se encuentran en huésped intermediario, es decir, escarabajos y pulgas, siendo los géneros más comunes
Tenebrio y Tribolium. Estos artrópodos se infectan al ingerir huevos nana. La oncosfera oclusiona en luz intestinal, se adhiere a la mucosa y migra hacia la hemocele, donde se desarrolla hasta cisticercoide. Si estos insectos son ingeridos por un huésped definido o roedor o el hombre, migran al intestino, se adhieren y se desarrollan hasta alcanzar su estado adulto, completándose así su ciclo de vida. Hymenopletis nana. Enfermedad que produce. Es una infestación de una de dos especies de tenia, Hymenopletis nana o Hymenopletis diminuta. Esta enfermedad también se denomina hymenolepiasis. Es una infección del intestino delgado del hombre. Esta infección severa del individuo puede causar fuerte diarrea, pérdida de peso, desnutrición, deshidratación y fuerte dolor abdominal. Principalmente da en niños en la preescolar o escolar y no tiene diferencias por el sexo. Es el único ciclo filideo que infecta al hombre sin necesidad de un huésped intermediario. Su diagnóstico microbiológico se hace a través de la identificación microscópica de huevos en las heces, debiéndose a repetir exámenes cuantas veces sean necesarias para cerrar el diagnóstico. Pues los hallazgos de huevos en la materia fecal por el método de concentración de Fox para calcular la cantidad de cestos adultos. Se pueden utilizar métodos CPS cuantitativos como el Stoll, Kato-Miura o Kato-Katz. Botrium latum. Desde el punto de vista taxonómico, al igual que cualquier miembro del filo Platenitum y la clase Cestoda, el Diphyllobotrium latum es un gusano plano y asentado. Tiene un escocés más largo que la mayor parte de los otros miembros de su clase y posee discos succionadores en vez de las habituales ventosas. Estos parásitos tienen una proliferación o cuello justo después del escocés. Y el resto del cuerpo está compuesto por numerosos segmentos o proloctides, cada uno con su juego propio de órganos genitales de ambos sexos, es decir, son hermafroditas. Algunos autores han descrito especímenes con hasta 4.000 segmentos de suspensión. El Diphyllobotrium latum es uno de los parásitos más largos que puede afectar al humano. Puede crecer dentro del intestino desde 2 hasta 15 metros. Ciclo de vida. El desarrollo de estos parásitos involucra hasta 2 huéspedes intermedios y varias etapas evolutivas antes de llegar al huésped definitivo, el humano. Primero, huevos y coracidos. Los huevos que viajan en las heces humanas no son embrionados y poseen un opérculo en su porción más angosta. Cuando las heces llegan al agua se convierten en larvas de primera etapa, las cuales se cubren con una envoltura exterior ciliada formando así un coracidio, que se abre al contacto con un agua bien desembrionado. Primer huésped. El coracidio móvil nada en el agua, lo cual atrae a los posibles primeros huéspedes intermedios. Estos huéspedes iniciales son crustáceos de la subclase copepodos, que forman parte del plancton en la mayoría de las masas de agua en el planeta. Segundo huésped. Los copepodos infectados con procercoides son ingeridos por peces de agua dulce y salada. Los salmones sienten verdadera predilección por estos crustáceos. Ya en el interior, los procercoides se desplazan hasta los tejidos musculares, órganos y cavidad abdominal del pez y así se convierten en plerocercoides. Estos plerocercoides pueden encontrarse sin cápsula en el interior del pez, aunque rodeados por un tejido colectivo quístico. Algunos se encaluzan automáticamente al ubicarse en los músculos del pez, siendo esta la etapa más ingerida por los huéspedes finales de parásitos. Huésped definitivo. Los humanos, así como sectores mamíferos o aves, son los huéspedes definitivos. La carne de pescado contaminada es consumida por el huésped y los precoides. Se desarrollan rápidamente en gusanos adultos dentro del intestino. Allí poseen sus primeros huevos después de 2 a 6 semanas de la infección y da inicio a un nuevo ciclo de vida. El Diphyllobotrium latum, así como la mayoría de los miembros de su especie, tiene baja especificidad por el huésped. Esto significa que los humanos pueden infectarse por especies que normalmente afectan a otros mamíferos o aves o otras vísceras. Enfermedad que produce. Provoca en humanos la enfermedad llamada difilobacteriasis.
botriocefalosis o botria cefaliasis. Esta enfermedad parasitaria es causada por la tenia del pez Diphyllobotrium adquirida mediante una intoxicación alimentaria. La botriocefalosis se da en áreas fluviales, donde es habitual el consumo de pescado crudo o poco cocinado. Diagnóstico microbiológico. En este se pueden ver antecedentes sobre el tipo y hábito del consumo de carne. Esto puede ayudar como una orientación diagnóstica. Hallazgo de huevos en el examen de heces. Hallazgo de proglótidas aisladas o un trozo de estróbilo en heces. Y por último tenemos el examen coproparasitario seriado. Existe el 5% de falsos negativos en el examen de heces simple.